Hola a todas y a todos. Venimos nuevamente a la Facultad de Derecho a buscar a Leonor Suárez para que nos hable de Judith Butler, una de las filósofas más significativas en este siglo. Acompañadme, vamos a entrar. Hola Leonor, otra vez aquí en la Facultad de Derecho. Hola Paz, es un verdadero gusto verte, que hayas subido hasta aquí a verme hoy. Estamos aquí para que nos hables de Judith Butler, porque yo creo que será la filósofa más significativa en este siglo, probablemente. Probablemente sí, de lo más representativo y con una capacidad de incidencia extraordinaria. Si te parece, te empiezo a comentar algunos de los aspectos que me parecen más destacados. Y si me lo permites, antes de que me puedas hacer alguna pregunta, que sé que te gusta muchas veces hacer la pregunta interesante, déjame que te insista un poco en la formación y en el devenir formativo que tiene Judith Butler, porque a lo mejor esto nos puede orientar a entender mucho de su teoría, mucho de su filosofía y muchos de sus desarrollos. Butler nace en Estados Unidos, es judío estadounidense e inicialmente, antes de empezar, digamos, su formación institucional en la filosofía, ella misma nos dice que lee algunos libros que se va encontrando por su casa. Uno de esos libros que ella menciona y que le ha marcado mucho, que coge de su madre, viene con la firma de su madre, es de Spinoza. Y de Spinoza aprende que la persona vive en un mundo de representaciones y que la persona desea vivir en un mundo en el que es representado y en el que los demás también son representados y reconocidos. También nos dice que lee a Kierkegaard en su casa, de los libros de sus padres. Y de Kierkegaard parece que lo que más aprende, y en esto va a insistir muchísimo en su obra, es en los límites del lenguaje. Que aquello que no es expresado a través del lenguaje y que no puede ser expresado lingüísticamente, aquello no existe. Y luego también menciona el mundo como voluntad y como representación de Schopenhauer. Menciona este libro y lo hace de una forma divertida, diciendo que es un libro que le regala a su padre su amante, eso sí, antes de casarse con su madre. Y con este libro dice que profundiza en la tensión que existe, ¿no?, entre la voluntad y el deseo. Después señala que... Vaya ejemplos que has puesto y vaya influencia que recibió, es que son tres temáticas básicas en toda su obra. Fundamentales, y date cuenta de cómo la va a completar o cómo va a seguir complementándola antes de iniciar su etapa de formación institucional con su formación, ella dice, en la sinagoga. De la formación en la sinagoga y de las discusiones en la sinagoga, dice que aprende especialmente de la tensión entre lo individual y lo colectivo, entre el bien individual y el bien colectivo y el mal individual y el mal colectivo, expresado a través de la idea del sufrimiento. Después ya llegaría un poco su etapa institucional. Ella misma lo relata, no son datos biográficos que nos relate un tercero objetivamente. Ella misma nos relata cómo estudia filosofía institucionalmente en Yale. Y claro, cuando nos relata quiénes son algunos de sus profesores, pues podemos entender la profundidad y lo extraordinario de la formación filosófica de Butler. Uno de ellos era Paul de Man, otra, por ejemplo, era Ruth Macklin, que después se dedica a la bioética, ¿no? Y es esa persona que con tanto tino académico ha sabido advertirnos ese concepto filosófico, político, jurídico central, que es el de la dignidad, una advertencia que nos ha servido desde luego a muchos para encauzar, ¿no?, por líneas adecuadas ese concepto. Pero en relación con Paul de Man, fíjate, hay un elemento muy, muy interesante. De Man es postestructuralista, ¿no?, y tiene un fuerte elemento de constructivo, influencias Foucaultianas que proyecta en su clase. Con la formación previa que te he mencionado,
llega a los seminarios de Alemán y vive un sentimiento enfrentado, una tensión muy fuerte entre el interés y la repulsa absoluta. Un interés y una repulsa que le lleva, y te comento literalmente porque me encanta como lo dice, ¿no? Que le lleva a decidir de forma arrogante que aquellos que asisten a sus seminarios, a los seminarios de Alemán, no eran realmente filósofos. Rehusé y rechacé Alemán, pero algunas veces me sentaba en la parte de atrás de su clase. No iba a sus clases, pero no estaba muy lejos. Y a veces iba sin parecer que lo hiciera. Butler se acaba convirtiendo para mí posiblemente, se acaba convirtiendo en la postestructuralista más importante del mundo en este momento y con más relevancia. Es una filósofa amplia, trata muchísimos temas. Te habrá costado mucho lograr hacer una síntesis para que tengamos una idea de ella, estructurar su obra de alguna manera. Sí, me ha costado un poco, si te digo la verdad, y espero haberlo hecho con cierto tino. Para estructurar su obra he querido también destacar un elemento que es muy importante en su formación, diríamos, postinstitucional o de graduación, que es el momento en el que se marcha a Alemania. Butler habla inglés, habla alemán y se marcha a Alemania, donde profundiza en las lecturas de Foucault, se relaciona con la teoría crítica y postcrítica de Habermas, y Elisa nos dice que aunque no lo crean sus críticos, ella como nadie ha discutido las tesis de Habermas y por supuesto profundiza también en el idealismo alemán y en las tesis de la precomprensión de George Adorno. Entonces te quiero decir que su formación filosófica es tan amplia, tan densa, y su capacidad crítica tan extensa, que desde luego merece la pena atenderla con extraordinaria atención. Yo lo que he hecho ha sido un poco dividir su pensamiento, organizarlo en torno a tres tensiones, ¿no? Por una parte, hablaría de una tensión política. Por otra parte, hablaría de una tensión feminista bastante obvia y que todos ya conocemos bastante bien. Y por otra parte, hablaría de una tensión filosófica, la tensión filosófica que Judith Butler le está generando a la filosofía. Me gusta la palabra que has utilizado, ya no lo político, feminista o filosófico, sino tensión. O sea, que vamos a entrar en momentos, no podemos decir bloques, sino que son momentos de actualidad, de debate, de alternativa. Venga, vamos a escucharte. Si te parece, empezamos con la tensión política, ¿no? La tensión política es la que conduce a Butler a plantearse muchos de los conceptos esenciales de la ciudadanía, del ciudadano y del gobierno, y nos obliga a repensar el concepto de ciudadanía. Primero, señalando que no hay un ciudadano universal. El ciudadano universal no existe, es un modelo que se diseñó con un carácter racional y universal para describir un determinado tipo de interés, pero ese ciudadano universal no existe. Y como no existe, tampoco existe un interés general para el ciudadano universal, y tampoco existe un modelo de adopción de decisiones mayoritario o por un pueblo, que es un concepto que representa una materialidad que ya tampoco existe o que nunca ha existido y que ahora descubrimos que no existe, por lo que no se pueden articular de forma sencilla políticas de interés general para una ciudadanía que no se puede definir de forma homogénea. Por eso, Butler a lo que nos orienta es a la definición del ciudadano, al que intenta identificar a través de sus límites. El ciudadano actual, el real, el que somos cada uno y cada una de nosotras, se caracteriza porque todo lo que es aquello que es capaz de expresar lingüísticamente, pero todo aquello que es capaz de expresar lingüísticamente es aquello que recibe de la propia narración política institucional que ha conseguido establecerse respondiendo a un interés y una voluntad de poder. Eso nos recuerda bastante las tesis de Foucault de las que hablaba antes. Por eso, cuando habla del ciudadano, en realidad Butler nos aboca permanentemente a reconocer la precariedad del ciudadano. La precariedad del ciudadano es aquella que nos define por todos nuestros límites, nuestras inconsistencias y nuestras
incapacidades para definirnos de una forma original y de una forma espontánea frente al otro, porque el otro no nos reconoce con su lenguaje. Ante el otro simplemente estamos demostrando como ciudadanos su propia definición de lo que nosotros somos, de lo que sabemos de nosotros mismos y de lo que nosotros debemos de ser. Por eso el ciudadano en realidad lo que expresa es su necesidad de reivindicarse muchas veces ante la miseria externa que lo define y al que le conduce el discurso institucional. Claro, es que no solo es la necesidad de reconocimiento, es el deseo también de reconocimiento. Y claro, es algo básico que hay que volver a plantear y a ver quién es la fuente de ese reconocimiento. Eso es otro de los temas que habría que plantear. Me encanta tal y como lo estás llevando, Leonor. Sigue. Bueno, claro, si me introduces el concepto de reconocimiento, casi que me obligas a saltarme algún paso. Y es interesantísimo porque, claro, con tu finura filosófica ya, desde que te hablé del interés idealista alemán de Butler, sabías que uno de sus importantes intereses era el del reconocimiento, pero el del reconocimiento del individuo. El ciudadano es el individuo que se define a través de las narraciones, pero un ciudadano se caracteriza, el individuo se caracteriza por su naturaleza no esencial y no universal. ¿Cuál es el problema que tiene el individuo? El individuo tiene el problema de haberse sido definido conforme a un discurso universal, general, centrado en un hombre blanco, propietario y con unas aspiraciones concretas y homogéneas, que no es que no conozca las disidencias, es que no las admite, no las incorpora a su discurso y por lo tanto la disidencia, la diferencia, la miseria, la precariedad queda excluido del nivel del discurso reconocido. Por eso es fundamental este concepto esencial del reconocimiento. El reconocimiento que ya manejara Hegel, el reconocimiento que reclama desde la concepción postcrítica Butler, el mismo que está reivindicando Honneth en su dialéctica constante con Fraser. El reconocimiento, diríamos que es la posibilidad de que el individuo realice unas performances, unas actuaciones novedosas que le permita descubrir y actuar un lenguaje oculto, un lenguaje que le ha sido ocultado y que por lo tanto le ha impedido definirse de una forma plena en su total, digamos, necesidad. El reconocimiento sería salirse de la estructura lingüística que define nuestra personalidad conforme a los intereses y las necesidades de un uno que se define uno mismo sin permitir que el otro se identifique a sí mismo. El reconocimiento, si me dejas decirlo así, el reconocimiento sería entender que el otro no se puede definir porque el uno ya se ha definido de forma completa, de forma total. El no reconocido, el individuo, necesita el esperpento, necesita la parodia, necesita reinventarse, necesita la performance, porque dentro de los lenguajes establecidos no puede encontrar sus nuevas claves de significación y de reconocimiento. Ese es uno de los aspectos revolucionarios de Judith Butler y además de los aspectos que hay que pensar. Hemos dicho que las filósofas hay que pensar y hay que actuar. Sí. Probablemente hay que decidir previamente en el camino intermedio. Es un aspecto esencial de su obra. Es un aspecto esencial y que se va recogiendo muchos de los elementos de su obra, como vas viendo, me cuesta un poco de trabajo encauzarlo y que a la vez nos va abriendo a otro conjunto de conceptos fundamentales en las distintas disciplinas aplicadas, ya sea la política o ya sea el derecho, por ejemplo, a los que yo me dedico. Date cuenta que el concepto de reconocimiento nos aboca casi directamente a este concepto fundamental actualmente, que es el concepto de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad en Butler es un concepto complejo y muy extenso, ¿no? Por sintetizar y resumirlo, si ella me lo permitiese, diría que la vulnerabilidad viene a dar cuenta de nuestro duelo
de nuestro dolor o mejor dicho, de la aceptación de nuestro dolor al comprender las restricciones y las limitaciones que tenemos a la hora de actuar la identificación de nosotros mismos. La vulnerabilidad, en realidad, lo que viene a explicitar es que las categorías tradicionales que han vencido en el lenguaje normativo dejan fuera permanentemente la posibilidad de la disidencia, de la diferencia, de la periferia, y al dejarlo fuera convierten esa disidencia, esa diferencia y esa periferia en la miseria normativa y en la miseria valorativa. De hecho, las dificultades para entender este concepto de vulnerabilidad posiblemente sirvan para explicar lo que para Butler es la frustración de muchos de los movimientos de liberación, que pueden ser raciales o que pueden ser, por ejemplo, de feministas o de género. No entender que la vulnerabilidad es un duelo por el no reconocimiento de la diferencia y de la especificidad ha llevado en muchas ocasiones a los movimientos de liberación a intentar conseguir la liberación del otro no reconocido, homogenizándolo y estabilizándole con aquel sujeto con el que quieren que se identifique. Digamos, se me permite cientificarlo un poquito, de lo que Butler nos está hablando con la vulnerabilidad es de es un binomio que está mal resuelto, una ecuación que está mal resuelta, porque hemos introducido unas incógnitas que después tratan de resolverse conforme a valores preestablecidos, pero esas incógnitas es la representación del duelo de todo aquello que el discurso de poder establecido nos oculta. De todas maneras, estoy observando que estos conceptos básicos que has tratado aquí en esta primera tensión se van a manifestar en las otras tensiones, porque son fundamentales. Sí. La segunda tensión de la que hablábamos, pues me cuesta mucho trabajo sistematizarlo porque todo está conectado con todo, como somos nosotros mismos y nosotras mismas, ¿no? Un conjunto de claves siempre interconectadas. La segunda tensión sería la tensión feminista. Ya de Butler en amplia medida se la conoce desde el feminismo por articular un concepto o darle muchísimo fuerza a un concepto muy problemático que es el concepto de género. Realmente, bien mirado, el concepto de género tampoco viene a decir cosas que nosotros no supiésemos ya, o que, por ejemplo, Simone de Beauvoir no hubiera ya explicitado que no se nace mujer, que la mujer se hace, que se construye a partir de los discursos políticos y a partir de los discursos culturales que imponen unas claves normativas y unas claves valorativas. Diríamos que esa parte del discurso la admite sin fisuras Butler. Ahora bien, a partir de ahí introduce, diríamos, un límite y una crítica. Cuando nosotros señalamos que la mujer no nace, que la mujer se hace, debemos ser conscientes de que esa aparente esencialización de lo que significa y representa ser mujer es falsa. No existe ninguna esencia en ser mujer, porque la mujer no existe. La mujer es la sombra del uno que se define a sí mismo, y la mujer queda definida, vamos a volver a retomar los términos que hayamos manejado, por la miseria de su exclusión, por la miseria de su no reconocimiento, pero no de su no reconocimiento de lo esencial, por la miseria del no reconocimiento del lenguaje propio, del lenguaje de la performance que la mujer puede hacer para identificarse y para constituirse como quiera ser, no como un sujeto político homogéneo, sino como un ser que está viviendo el duelo de su no reconocimiento y que no ha sido identificada en ninguna categoría universal y que tampoco puede identificarse en ninguna categoría universal porque está segmentada por múltiples circunstancias, características físicas, orígenes, orientaciones y circunstancias cambiantes que le van acaeciendo a lo largo de los momentos de Quizás, no sé si opinas lo mismo, Judith Butler está sacando todas las consecuencias de lo que significaría la mujer es lo otro. O sea, ¿qué implica verdaderamente lo otro?
y hacia dónde hay que mirar, mejor dicho, hacia dónde no hay que mirar para identificarse. Sí. Yo creo que esa es la clave, ¿no?, de la teoría crítica de Butler. El hacernos conscientes de que no tenemos un espejo en el que mirarnos para poder parecernos a lo que hay en ese espejo, porque la imagen del espejo no es real, porque la imagen del espejo, ya lo estábamos viendo, no define al ciudadano, no define al individuo, no define a la persona. Yo creo que tampoco define al hombre, que debería de definir por oposición a la mujer, porque la mujer es el otro inexistente, es la sombra, y la sombra no se puede definir. Claro, esto nos coloca en un problema drástico y serio. Si el no reconocido no está definido, ¿cuáles serán las claves de su reconstrucción y cuáles serán las claves de su identificación? Y ahí es donde se introducen unos conceptos claves que han sido muy problemáticos y que están siendo muy problemáticos y muy criticados, ¿no? O sea, en ese continuo reclamo de la performance, ¿no?, recrea la parodia, recrea aquello que nos espera, aquello que no te atreves, dale expresión de un lenguaje novedoso a tu cuerpo, permitiendo que tu cuerpo se vea, permitiendo que la sociedad te vea en las calles, te vea en las plazas, te vea también en todos los ámbitos más privados, expresando a través de tu cuerpo la performance de nuevas aspiraciones, de nuevas definiciones, de nuevas diferencias, de identidades y de formas que han sido criticadas, han sido perseguidas o se han considerado torcidas o desviadas. Y es en este momento donde posiblemente podamos introducir ese concepto queer tan importante, tan denso y tan problemático en la concepción de Butler, porque lo queer, en principio, homogéneamente, todo el mundo parece que acepta que lo que representa lo extraño, lo raro, lo torcido, lo desviado, lo que no es, ¿no? El uno y el otro es lo que no es. Claro, cuando Butler se apropia o intenta utilizar lo queer, lo hace un poco intentando destacar el discurso de todo aquello que existe, es decir, no hay que acabar con las categorías, con los conceptos. Lo queer no acaba con las categorías, lo que quiere es resignificarlo, reexpresarlo, realizar las performances, las actuaciones del cuerpo necesarias para reconstruir aquello que nunca ha tenido un significado valioso y siempre ha sido conceptualizado como lo desvariado, por lo que no ha tenido imaginario, por lo que no se ha podido realizar y por lo que no adquiere consistencia lingüística. En este sentido más conceptual y más crítico, yo creo que se puede y se debe entender lo queer en la concepción de Butler. Y en este punto, Butler se enfrenta, hace muchos años que Butler empezó a enfrentarse ya a sus críticos, y lo hizo de muchas maneras. Yo he seleccionado dos de los momentos en los que Butler identifica cómo lo queer es el concepto que rechaza a aquel que llega a tener una cierta estabilidad o capacidad de homogenización, ¿no? Cuando hablamos de lo queer, hablamos de los 80, hablamos de esos movimientos sociales que tratan de que sea reconocido en amplia medida las diferencias sexuales y las diferencias de orientación sexual. Estamos hablando de movimientos sociales activos. Pero nos dice, en los 90 de pronto aparece un grupo de homosexuales que adquieren mucho poder, gran capacidad de estabilización, de estabilidad social y de éxito social, y que adoptan unas claves, digamos, conservadoras. Al adoptar esas claves conservadoras, adquirir poder y tener esta capacidad de estabilización y de representatividad social, lo que hacen es rechazan al otro que se representa en la diferencia queer. Si lo queer empezó con esa diversidad sexual, una vez que la diversidad sexual se estabiliza, entonces ya rechazo el resto de las diversidades que representa lo queer. Eso es muy significativo. Y es muy significativo porque vuelve a pasar. Vuelve a pasar un poco con la concepción feminista, vamos a decir, un poco más institucionalizada. Porque si el feminismo comienza reclamando la diferencia, lo que no es reconocido, lo otro, lo diverso, lo que se considera que está torcido y que está desviado, como a lo largo de la historia
nos ha explicado la filosofía respecto de la mujer, si el feminismo empieza con este, vamos a decir, un poco encaje en el concepto queer, de pronto cuando el feminismo empieza a ganar posiciones de reconocimiento y de estabilización en algunos momentos, en algunas medidas o en algunos puntos, igualmente pasa a rechazar lo queer que represente lo diferente, lo extraviado y lo que se separa de su propia concepción política y objetiva de la mujer como sujeto político. Exactamente, parece que no nos escapamos de ese esquema, lo identitario y lo diferente. Parece que no nos acabamos de escapar. Pero eso llevaría también a plantear que en la filosofía, desde luego, el tema fundamental va a ser la no filosofía. Sí, es un tema central. Si me permites, déjame decirte que hace muchos años que Butler respondió a la objeción feminista por la crítica al sujeto político que representa la teoría queer. Ella reconoce la grandísima importancia que ha tenido el feminismo en la construcción de un sujeto político homogéneo con el que hacer las reivindicaciones, pero también reivindica que ha llegado el tiempo, ha llegado el momento ya de entender que ese sujeto político tiene que definirse a sí mismo y es necesaria una performatividad que no puede proceder de otro punto que de la performance, de la parodia y de la burla de todos los cánones establecidos para encontrar la verdadera identificación del sujeto feminista. Decías, todo este movimiento queer, todas las claves críticas que nos aportaba Butler, sin duda genera una profunda tensión filosófica y una tensión filosófica que es de lo más atractiva. Judith Butler es una postestructuralista, es una postmoderna y es vamos a decirlo así, una postfeminista. Está reclamando permanentemente esa comprensión del sujeto como una estructura lingüística, pero no como una estructura lingüística dada, sino como una estructura lingüística que reposa sobre un cuerpo que debe exteriorizarse, que debe materializarse, que debe encontrar sus claves de actuación, su propia performance, para modificar la estructura narrativa que le está definiendo. En este punto, como dices muy bien, claro, la filosofía tiene que adoptar unas claves y las claves que adopta la filosofía son claves conceptuales de definición del uno. Cuando hemos visto que Judith Butler se está escapando permanentemente del uno para irse al otro, para intentar encontrar y definir al otro. Rehúsa las categorías de lo esencial y de lo universal, las categorías institucionales de lo que sí es la filosofía de academia, como ella dice, de los que pagan la cuota de la academia establecida, para buscar la filosofía de los márgenes no reconocidos, la filosofía de todas las miserias que han sido externas, que han sido proclamadas por el discurso de lo efectivamente existente, la filosofía o la conceptualización no institucionalizada de todo aquello que no podemos ver, porque no podemos ver los cuerpos que se explicitan o que se manifiestan. Claro, cuando nosotros hablamos de esta filosofía crítica o de esta no filosofía, un poco lo que quizás retraduzco tu pregunta, lo que me estás preguntando es: ¿existe seriedad en la filosofía de la no filosofía, vamos a decir, de Butler? Bueno, yo creo que en la desinstitucionalización de la filosofía, en esa menor seriedad de la filosofía de Butler, en su momento decía, de pequeño no sabía exactamente lo que quería llegar a ser, en esa no filosofía, en esa crítica filosófica muy dura, muy densa a las categorías institucionales establecidas, yo creo que encontramos la grandeza, el éxito y la trascendencia de Judith Butler por varias razones, y te las menciono muy brevemente, pero como ves es una teórica que a mí me encanta, podría desarrollarlo por demasiado tiempo. La primera razón por la que la desinstitucionalización, la parodia y la performance de la filosofía es extraordinariamente seria es porque Judith Butler nos ofrece todo el aparato conceptual y metodológico para contemplar, para comprender las categorías establecidas y también para poder contemplarlas de forma crítica, con posibilidades reconstructivas respecto de un otro que carece de una capacidad resignificativa. Nos ofrece las claves metodológicas y conceptuales
para poder reconstruir políticamente al ciudadano en el reconocimiento y en la estructura relacional que integra la sociedad. A la vez, la filosofía, la no filosofía, la concepción crítica de Butler nos dota de una gran capacidad para deconstruir paradójicamente las claves del ser, del deber ser, del conocer y de lo que debe ser conocido en nuestras estructuras filosóficas, pero también en todas nuestras estructuras prácticas y de realización. Y yo creo que esta es la tercera de las razones por las que Judith Butler posiblemente es una de las filósofas ahora mismo más potentes, ¿no?, en el panorama actual, porque la tercera clave del pensamiento de Butler es su capacidad para articular en el campo de la ética aplicada, de la razón práctica y de las disciplinas sociales, políticas y jurídicas dentro del campo de la política y del derecho, las nuevas categorías que nos permiten reconocer al otro, permitiéndole articular un discurso de reconocimiento donde efectivamente se pueda proyectar un concepto de dignidad propio, reconstruido, reinventado, que nos permita ser a cada uno y a cada una todo aquello que identifiquemos con nuestro plan propio de vida buena, de vida justa y que podamos realizarlo de forma eficaz en el contexto social. De todas formas, no es la primera vez que venimos a la Facultad de Derecho y es que sigo reivindicando la necesidad de diálogo entre la filosofía y el derecho. Y oyéndote a ti y oyendo a Judith Butler a través de ti, es que se necesita el diálogo entre no filosofía y no derecho, pero es para reivindicar ese ciudadano que todavía está en esos márgenes y para ver verdaderamente cuál es la ubicación, pero siendo el sujeto parlante, no simplemente obediente de la norma, sino él tiene también su capacidad de decisión. Sí, claro, te doy completamente la razón, Paz, es que necesitamos esa no filosofía, que es una filosofía muy seria, es una filosofía muy crítica y reconstructiva de categorías que no son imposibles porque no son invisibles, sino nos la colocan metodológicamente encima de la mesa, y necesitamos que esa filosofía muy seria se proyecte, esa metodología crítica se proyecte muy seriamente sobre el derecho para que el derecho empiece a ser lo que siempre debió ser y muy pocas veces consiguió, empieza a ser ese no derecho que sea el derecho realmente existente, un derecho de reconocimiento del otro, un derecho que posibilite la realización del ciudadano, del individuo, de la persona, del hombre y de la mujer, que se define a sí mismo conforme a sus propias claves y que es reconocido en su dignidad cuando la dignidad no es otra cosa que la posibilidad de poder identificar y construir con carácter propio nuestra propia concepción del bien, de la vida buena y también poder perseguirlo y materializarlo en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias, Leonor. Nos has dado las herramientas y también nos ha dado Judith Butler las herramientas para empezar ese camino, que es un camino largo, es un camino claramente deconstructivo. Pues hasta otra, porque volveremos. Muchas gracias a ti, Paz, porque con Judith Butler avanzamos extraordinariamente y el camino deconstructivo, una vez que lo empezamos a recorrer, como hemos hecho hoy, enseguida nos muestra cuál es la puerta de la reconstrucción del reconocimiento que precisamos para consolidarnos como verdaderas personas. Gracias a ti, Paz. Hasta luego. Hasta luego.